Yo quiero hablar con ustedes sobre los emprendimientos, porque cada día que pasa sabemos que hay menos trabajo y hay más posibilidades si uno hace su propio emprendimiento y genera su propio trabajo y trabajo para otras personas. Y yo vengo a los institutos a contarles, primero porque en nuestro país estamos llegando al fin de una etapa donde dijeron que las empresas públicas iban a generar trabajo, iban a generar inversiones, y eso no sucede, ¿no? Las empresas públicas están generando pérdidas solamente, y más adelante van a ser los emprendedores los que cambien la economía del país, los que diversifiquen las exportaciones, los que cambien la matriz productiva de nuestro país. Hacemos un concurso de emprendideas desde hace más de 10 años y en ese concurso se presentan miles de personas y los finalistas, los que van a ganar, cuentan de que cuando ellos estaban estudiando ya tenían una idea de su emprendimiento y que poco a poco han ido desarrollando, y cuando han terminado de estudiar han comenzado su emprendimiento y les ha ido bien. Por eso es que yo vengo a contarles sobre los emprendimientos para que ustedes ya vayan pensando en lo que puedan hacer cuando terminen de estudiar aquí. Entonces, además yo vengo y les cuento que yo he podido hacer muchos emprendimientos en nuestro país y que es posible hacer emprendimientos. Pese a los gobiernos, a la burocracia, a todos los problemas que hay en nuestro país, se puede hacer emprendimientos exitosos. Yo les comento, cuando era muy joven, cuando tenía 28 años, yo me hice cargo de la fábrica de cemento de Viacha, que era una fábrica solamente aquí en la provincia de Ingavi, no tenía ninguna otra instalación, era una empresa mediana que estaba con muchos problemas, estaba intervenida por los acreedores, no pagaba sus deudas, los trabajadores también la intervinieron, y yo me hice cargo porque tenía fe de que se podía salir adelante. Y para que tengan una idea de qué tamaño era esa empresa, había un accionista de Soboce que tenía 10% de la empresa. Y él dice que en ese momento dijo: país está mal, la empresa complicada, ¿qué hará este chango? Mejor yo vendo mis acciones y me voy. Prefiero plata en mano. Entonces dice que buscó a alguien que tenga interés en comprar esas acciones y encontró a alguien que le ofreció $100,000 por el 10% de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si el 10% de la empresa valía $100,000, el 100% de la empresa valía $1,000,000. Bueno, de ese tamaño era esa fábrica en el año 1987, cuando yo entré. Y bueno, yo he trabajado muchos años al frente de esa empresa con muchos profesionales, técnicos, obreros, y la hemos cambiado totalmente a esa empresa, la hemos llevado a todos los departamentos del país, hemos hecho fábricas en varios lugares, en Santa Cruz, en Oruro, en Tarija, en Sucre, la hemos hecho crecer, que haga hormigón premezclado con Redimix, que haga premoldados. Y bueno, después de poco más de 25 años que yo he trabajado al frente de esa empresa, habíamos ido comprando acciones con mi familia porque teníamos fe en la empresa. Y hemos llegado a tener el 50% de las acciones de la empresa. Y el año 2014, ya va a ser hace 10 años, yo he dicho, ya he hecho todo lo que tenía que hacer en esta empresa, no tiene sentido continuar, vendamos, buen momento para vender. Hemos buscado un comprador y hemos encontrado a alguien que nos ha pagado $300 millones por el 50% de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Si la mitad valía 300, el total de la empresa valía 600 millones. Cuando yo he entrado valía $1,000,000, cuando yo he salido
valía 600 millones. Eso se puede hacer en nuestro país. Y además, yo quiero que ustedes sepan que yo no vengo de una familia con dinero. Mi papá ni siquiera era bachiller. Y les cuento un poquito. Mi abuelo, seguro como el bisabuelo, tatarabuelo de ustedes, cuando ha comenzado la guerra del Chaco, ha ido a la guerra del Chaco. Y ha estado como 2 años en la guerra del Chaco. Y dice que cuando ha terminado esa guerra el año 1935, él ha vuelto y estaba muy enfermo. Y al poco tiempo de volver de la guerra del Chaco, ha fallecido. Y la familia de mi papá vivía en Oruro, en la ciudad de Oruro. Mi papá tenía 14 años, tenía 2 hermanitas menores. Y bueno, ha fallecido su papá y ha tenido que dejar el colegio y buscar un trabajo. ¿Qué trabajo podía conseguir un joven de 14 años que ni siquiera era bachiller? Dice que ha buscado mucho tiempo trabajo y lo único que ha conseguido era el trabajo de ser boletero de un cine. Él era la persona que recibía los boletos de los que entraban al cine. Ese era su trabajo. Un cine que todavía hay en la ciudad de Oruro, en la Plaza 10 de Febrero, el Cine Palais Concert. Y ahí entró a trabajar mi papá y claro, muchos años después él me contaba y me decía que le costó mucho resignarse a que él no iba a poder ser bachiller y menos poder estudiar. Claro, en los años 30, 40, no había pues la posibilidad de trabajar en el día, estudiar en la noche. Entonces mi papá trabajó como 8 años de boletero del cine. Ese era su trabajo. Él quería aprender de su trabajo, pero poco podía aprender, ¿no? Dice que habían 4 empleados, él hacía las planillas, quería aprender algo de contabilidad, pero bueno, hasta que el año 1943 un amigo le había dicho, están buscando una persona en una empresa para que sea el ayudante del contador. Dice que mi papá me contaba que en los años 40 pues no había ninguna clase de calculadora. Entonces lo que necesitaban es que alguien pueda sumar todos los días los libros de contabilidad con su lápiz. El libro de ventas, el libro mayor, que sumen con un lapicitos. Y mi papá era bueno con los números. Entonces le tomaron examen, lo contrataron. Lo contrataron y ese era su trabajo, sumar los libros de contabilidad. Cuando ha entrado a trabajar a esa empresa, mi papá, primera vez que ha trabajado con profesionales. Su jefe era un contador, el gerente de la empresa era un economista. Y claro, dice que mi papá estaba impresionado cómo los profesionales que habían estudiado podían resolver fácilmente los problemas. En cambio, el que no había estudiado le parecía pues muy difícil poder resolver los problemas. Y ahí fue que mi papá, al conocer a los profesionales, había dicho, ya, yo no voy a poder ser bachiller, menos ir a estudiar a la universidad, pero voy a tener un hijo que va a ser bachiller, va a ser universitario, y voy a ahorrar peso a peso. No es que mi papá era machista, pero en esa época las mujeres no estudiaban, ¿no ve? Solamente los hombres estudiaban. Entonces, la conoció a mi mamá trabajaba de secretaria en esa empresa, se casaron, mi papá le contó su proyecto de tener un hijo para que pueda estudiar lo que él no ha podido estudiar. Se casaron, tuvieron su primera guagua, mujer. Segunda guagua, tengo 2 hermanas gemelas idénticas, 3 mujeres. Cuarta guagua, mujer. Quinta, mujer también. Yo digo, más bien mi papá era insistente. Sexta guagua, mujer. Mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada de su 7ª guagua, ya había dicho, seguro va a ser otra mujer. Y yo ya tenía nombre, me iba a llamar María Cristina. Pero he nacido y me han puesto el nombre de mi papá. Y me contaban pues que cuando he nacido mi papá estaba feliz
pero también bien preocupado porque por tener un hijo hombre tenía 7 hijos. Bueno, yo tengo memoria, mi papá me hablaba y me decía la importancia de tomarse en serio los estudios. Me decía, no creas que el que tiene éxito es el que tiene más chicas o el que pelea mejor. El que tiene éxito en la vida es el que se toma en serio los estudios. Y bueno, pese a que yo no he sido ningún santo, era rebelde, he estado en varios colegios, pero cuando he terminado el colegio, sabía que me iba a tomar en serio los estudios. He entrado a la Universidad Católica en La Paz, me inscribí en la carrera de Economía y me he tomado muy en serio los estudios, era el mejor alumno. Segundo semestre me he inscrito también a la carrera de Administración de Empresas. Y bueno, era ayudante de varias materias. Yo tenía que terminar la carrera de Economía en diciembre del año 80 y tenía que acabar la carrera de Administración en junio del año 81. Pero a veces pues no sucede lo que uno quiere, ¿no ve? Justo julio del año 80, golpe militar, el último golpe que ha habido. ¿Qué pasaba cuando había golpe? Los militares no querían que los jóvenes se reúnan, que protesten. Entonces han anunciado y han dicho, se cierran las universidades por 2 años. Y me faltaba un semestre. Y yo no quería perder tiempo. He empezado a ver qué podía hacer. Y en la misma Universidad Católica tenemos un reconocer todas las materias, pero yo no sabía inglés. Pero bueno, aún todo el día, yo ni siquiera hablaba con mis compañeros para no hablar castellano. Todo el día inglés, inglés, la noche iba a mi cuarto, prendía la tele para acostumbrar mi oído al inglés. En diciembre he dado el examen de inglés, he pasado, pero he podido entrar a la universidad. Ahí me han dicho que elija economía o administración, y no ha sido fácil, porque una cosa es pues que te enseñen cómo pedir la comida, pero otra cosa es que en la universidad te den un libro y te digan, para mañana lee este libro en otro idioma y nos explica cuál es el punto de vista del autor, ¿no? Pero bueno, me he dedicado también a fondo a estudiar en diciembre del año 81 con muy buenas notas. He vuelto terminado de estudiar y mi papá, que había entrado a trabajar como el último empleado de la empresa, después de trabajar 20 años, después de poco más de Nacional Financiero. De estudiar, han llegado jóvenes que han estudiado fuera del país y dice que en el futuro hay que seguir ahorrando, pero es bueno especialista. Y aunque voy a tener que no había ningún programa. Entonces he postulado a varias universidades fuera y la verdad me han aceptado casi en todas porque tenía buenas notas. Y yo he decidido ir a hacer una especialidad a Londres, porque he dicho, he estudiado en Bolivia, voy a Europa, voy a tener una visión mucho más amplia de lo que es la economía. Y bueno, me he ido el año 82 a Londres, Inglaterra, porque era una universidad estatal, no era muy cara, podía pagar. Segundo, era muy buena para economía.
y he ingresado y no ha sido nada fácil tampoco, porque el sistema europeo es muy distinto al nuestro o al americano. El primer día me han dicho, si usted quiere viene, si no viene no interesa. Hay prácticas, pero no sirven para la nota. Lo único que sirve para la nota es un examen, el último día de 2 horas por cada materia. Si le manda, no se preocupa, el próximo año la otra vez. Pero bueno, muchos amigos me decían, has debido viajar mucho porque en Europa vos tomas un tren 1 hora y ya estás en otro país. No he viajado a ningún lado. Todos los fines de semana estudiando en la biblioteca. Y he podido terminar el año 84, como han leído en mi hoja de vida, ¿no es verdad? Y mi papá ya estaba contento, me ha dicho, ya has terminado de estudiar, tienes una buena educación. Y yo les cuento esto porque distintos, como les he contado, desde abajo se puede hacer empresas muy grandes, ¿no? Entonces, cuando ya he vuelto, empecé a trabajar, claro, dice que en La Paz apostaban, Sobó se va a quebrar en 3 meses o va a quebrar. Como no ha quebrado, ha empezado a crecer, ha empezado a salir en los periódicos, Sobose vale 50 millones, Sobose vale 100 millones, Sobose vale 200 millones. Entonces, a raíz de esas informaciones, me han empezado a invitar a varias universidades y me decían, cuéntenos cómo se hace empresa que está en quiebra pueda valer ahora 100, 200 millones. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, yo les contaba lo que les acabo de contar, yo les decía, gracias a la educación, debido a que he tenido una buena educación, porque mi papá se preocupó de mi educación porque él no estudió. Un día, en una universidad allá atrás, me ha dicho, usted no nos está diciendo toda la verdad. Yo conozco muchos licenciados que tienen hasta 2 maestrías, doctorado, y no les va bien en los emprendimientos. Hasta que algo más debe haber, que no nos está contando. Y era una buena observación, ¿no? Porque no aplica el estudio y no le va bien en la vida. Entonces, yo he vuelto a mi oficina, me he reunido con mi principal y les he contado, les he dicho, yo he ido a varios lugares, he dicho que gracias a mi educación, a la educación de ustedes, hemos podido cambiar una empresa. Pero me han hecho esta observación. Entonces hemos empezado a analizar qué es lo que hemos hecho para que hemos hecho en la fábrica de cemento, qué hemos hecho con el hormigón premezclado. Yo he traído Burger King hace 25 años a Bolivia. Hoy día Burger King es la empresa de comida rápida más grande que hay en Bolivia. Cada día atendemos a 10.000 personas. Más de 10.000 personas han ido a comer a Burger King. Y en Burger King trabajan 500 jóvenes. Muchos de ellos financian sus estudios. Trabajan unas horas en el día, con eso pagan sus estudios. Y además Burger King al principio todo era importado, ahora todo es nacional. La hamburguesa es de Fridosa de Santa Cruz, el pollo de Imba, hasta las papas fritas, al principio teníamos que traer de Canadá, ahora un tiempo hacían en Cochabamba, ahora hacen aquí en La Paz. Y nadie se ha dado cuenta, igualitas, ¿no ve?
Entonces, Burger King es una empresa muy grande, la más grande de Bolivia. Tenemos 18 restaurantes donde atendemos cada día más de 10,000 personas. O también hemos comprado el Hotel Los Tajivos en Santa Cruz. El Hotel Los Tajivos, cuando hemos comprado en Santa Cruz, han dicho, uy, este Colla seguro va a demoler nuestro hotel y va a ser puro edificios. No hemos hecho eso. Hemos mejorado el hotel, nos hemos asociado con una cadena internacional de hoteles y hoy en día el Hotel Los Tajivos no solamente es el mejor hotel de Bolivia de 5 estrellas, sino está entre los mejores hoteles de Sudamérica. Y seguro no me van a creer, pero como todos los cruceños quieren casarse, quieren su promoción, no hay, todo está reservado hasta el año 2026. El edificio más alto, más moderno de Bolivia, tiene 40 pisos hacia arriba, 6 hacia abajo. En La Paz no hay parqueo. En el Tower tenemos 404 parqueos hacia abajo. Es un edificio que está forrado, que no deja pasar el frío, el calor, el ruido, ninguna radiación. Es un edificio muy moderno. Yo cuento que cuando llego a mi oficina no tengo llave. Una cámara ve mi cara y me abre la puerta. Entro, se prende automáticamente porque hay sensores. Le digo, Alexa, abrir cortinas, las cortinas. Y es un edificio con mucha tecnología, moderno, 10 ascensores. Y todo lo que hemos hecho se ha vendido. Es que tiene un valor mayor que lo que hay. Entonces, en el Green Tower está abierto el restaurante La Suisse el 31 de diciembre del 2022 y desde ese día todos los días está lleno. Si alguien quiere ir a ese restaurante, tiene que reservar con más de una semana de anticipación. Hay un bar, está entre los 10 mejores de Latinoamérica. Y así todo lo que hay en Green Tower, la gente está dispuesta a pagar el doble de lo que cuesta al frente, por la tecnología que tiene. Como nos ha ido bien en Green Tower en La Paz, hemos hecho Green Tower en Santa Cruz, estamos terminando y es el doble de grande. Son 2 edificios. Bueno, les cuento esto primero para que vean que se puede hacer cemento, hamburguesas, hoteles, edificios en nuestro país. Y además hemos analizado que hemos hecho todos esos negocios para y hemos llegado a una conclusión. Además del estudio había habido otras cosas que yo les voy a comentar para que ustedes también sepan cómo se hace un emprendimiento. Y hemos llegado a la conclusión de que el estudio es la mitad más 1, podríamos decir el 51% de la explicación del éxito. Pero que había habido un 49% que son 5 pasos. 5 pasos que van a ver que son simples. Yo les voy a explicar, les voy a dar algunos ejemplos y ustedes van a poder aplicar y hacer su propio emprendimiento exitoso. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Y tal vez el más importante. El primer paso para hacer un exitoso es encontrar una demanda en la población. Si uno encuentra una demanda para un producto, para un servicio, ya tiene una parte. El año pasado me han invitado a una reunión y es interesante estar ahí. Yo ver ustedes alguna vez en la televisión. Él tiene un negocio muy exitoso en el mundo, se llama Andrés Moreno, y él tiene el negocio que
se llama Open English. Han de ver alguna vez en la tele, él mismo hace la publicidad. Y él comentaba y él decía, yo alguna vez me he puesto a pensar que hay mucha gente en el mundo que necesita aprender inglés. Pero el problema que hay, dice, hace varios años, todos los cursos de inglés eran de 9 a 12 o de 2 a 6. Y la gente que necesita aprender inglés trabaja. Él dice, yo he dicho, voy a hacer cursos de inglés para la noche, para muy temprano en la mañana, y la tecnología ahora permite, ¿no ve? Entonces, este Open English, uno puede entrar a tomar un curso a las 12 de la noche, o puede entrar a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana. Y él dice, yo cobro $5 y hay personas que entran y toman más de una hora. Y él el año pasado decía, el año 2022, en promedio entraban 100,000 personas y yo vendía cada día $600,000 de cursos de inglés. Y decía, el año 2022 he vendido $200 millones en clases de inglés. Y él mismo decía, ¿cómo así he hecho un negocio tan grande? Porque me he dado cuenta de esa necesidad. Porque dice, cursos de inglés hace 300 años, 400 años. Pero nadie se había dado cuenta de que no había cursos de inglés en la noche o muy tempranito. Y él, al poder hacer esos cursos de inglés a cualquier hora del día y la noche, atiende una necesidad de mucha gente, ¿no ve? Al darse cuenta, un gran negocio, ¿no ve? O también he leído la historia de una persona las mañaneras que dice que y dice que ya trabajaba varios años vendiendo ropa y un día había dicho, ya estoy cansado de trabajar para otros. Se había comprado una libretita y un lápiz para anotar qué cosa puedo vender, qué no hay, qué puede haber demanda. Y bueno, dice que iba anotando todo hasta que un día se levanta a tomar desayuno, va a la cocina y la encuentra a su esposa con un mandil nuevo. Y le dice, ¿de dónde has sacado ese mandil? Y la esposa le dice, he buscado mandiles en la ciudad y no hay. Le he escrito, en esa época escribían cartas a mi mamá para que me mande un mandil y me ha mandado este mandil. Bueno, termina su desayuno, sale a trabajar, pregunta, mandiles, no hay. Mandiles, no hay. Mandiles, no hay. Le dice, ahí está encontrado un negocio, ¿no ve? Una necesidad. No hay en esta ciudad nadie que fabrique mandiles. Vuelve a su casa después de trabajar, saca sus ahorros, va con su esposa, compra una tela igualita a la del mandil de su esposa, aguja, hilo, y se ponen a copiar igualito el mandil de su esposa. Hasta tarde en la noche dice que hacen 2 docenas de mandiles. Al día siguiente salen a vender y venden como pan caliente. En 2 horas venden todos los mandiles. Bueno, ahí habían encontrado una necesidad, un mercado, ¿no es verdad? Bueno, este señor dice que terminan de vender todos los mandiles, con lo que venden, sus ganancias, ya van y compran telas en rollos, compran más agujas, hilos, consiguen gente que les ayude a fabricar en cantidad y ya tenían su negocio. Pero este señor no se queda tranquilo. Dice que seguía observando, seguía analizando qué productos hay, qué productos no hay. Y dice que hace 40 años la ropa de los niños solamente era ropa de lana o a hilo. Y él se da cuenta y dice, caramba, ¿y por qué no podemos hacer ropa para niños como de grande? Hacer overoles, hacer blue jeans. Y dice que es el primero que empieza a hacer ropa para niños. Gran éxito, ¿no ve? Encontró otra necesidad. Y bueno, este señor se ha convertido en el dueño de la tienda más grande del mundo por departamentos, porque era muy observador y encontraba productos que nadie tenía, ¿no ve? Bueno, creo que ha quedado claro
¿Cuál es el primer paso que hay que dar para hacer un emprendimiento exitoso? ¿Cuál es el segundo paso? Y creo que es una buena noticia. Todos los emprendimientos exitosos comienzan pequeños. Yo les decía a las chicas que están en peluquería, les voy a contar una historia de peluquería, de un emprendimiento exitoso. Yo un día estaba en mi oficina, hace varios años ya, y vienen unas chicas y me dicen en La Paz, queremos que usted venga a la noche de nuestra graduación y que nos explique cómo hacer una peluquería. Porque hemos aprendido a cortar, a hacer permanente, a teñir, a peinar, pero no sabemos cómo se organiza una peluquería. Entonces yo les dije, ya voy a ir a su graduación, voy a investigar. Y he investigado sobre las peluquerías en nuestro país y he ido la noche de su graduación. ¿Qué les he recomendado? Les he dicho, si quieren abrir una peluquería en el centro de la ciudad, lo primero que tienen que hacer, vayan y consíganse un trabajo en una peluquería que ya está funcionando. Ahí van a saber a qué van los clientes, si van a que les corten rapidito o si van a que les pinten el cabello, a que les hagan un peinado. Van a conocer cuál es el mercado, ¿no ve? No les he dicho van a hacer un estudio de mercado, pero al conocer qué quieren los clientes, iban a conocer las necesidades del mercado. Además, les he dicho, en unos meses ya van a ver cómo se paga impuestos, salarios a la alcaldía, todo eso, cómo se maneja administrativamente una peluquería. Y les he dicho, y al cabo de unos meses, ya van a saber pues qué quieren los clientes, qué tipo de manejo administrativo tiene la peluquería y van a estar listas para abrir su peluquería. ¿Qué les he recomendado? Les he dicho, cuando tengan dinero no compren, no gasten mucho dinero. Alquílense una peluquería pequeña, un local pequeño. Cómprense máquinas de segunda mano. Y les he contado que he investigado y que la peluquería más grande que había en Bolivia era una peluquería de una señora Mary Lisi que comenzó hace 20 años con una peluquería muy pequeñita y donde su marido barría los pelos del que ella cortaba. Y ella era buena para cortar y se ha hecho conocer, tenía harta clientela, después alquiló un local más grande, después tenía ayudantes, ha tenido 2 locales, 3 locales. Bueno, ha llegado a tener 12 peluquerías en varias capitales de departamento. Además tenía ya una revista, tenía un spa, y ya no se llamaba Peluquería Mary Lisi, se llamaba Corporación Mary Lisi. ¿Cómo comenzó? Con una pequeña peluquería con la ayuda de su marido. O también he leído la historia de Steve Jobs. Steve Jobs es el hombre que ha fundado, que ha creado Apple, el que ha hecho el iPhone, el iPad, el iTunes, la computadora personal. Ese señor se llamaba Steve Jobs, ya se ha muerto, y dice que hace 45 años él quería hacer una computadora personal, porque en esa época las computadoras eran del tamaño de este galpón, de este coliseo, y costaban pues millones de dólares. ¿Y quién podía comprar una computadora así gigante? Solamente los gobiernos o las grandes empresas. Y él tenía la idea y decía, voy a hacer una computadora personal que valga menos de $1,000. Ha empezado a buscar a alguien que sepa de electrónica. Y ha encontrado en una tienda que se llamaba Atari, que hacían juegos electrónicos, ha encontrado a un señor que yo lo conozco, que se llama Steve Wozniak, le ha contado su idea y han ido y en el garaje de la casa de su papá han trabajado varias semanas y han hecho la primera computadora personal. Una vez que han acabado la primera computadora personal, Steve Jobs la ha programado, han salido, la han ofrecido y en una tienda, en Radio Shack, les han dicho ya, queremos 50 y les han dado un adelanto. Y con eso han hecho las primeras computadoras. Hoy en día, esta empresa Apple
Es la empresa más grande del mundo. Esta empresa las hace parecer kiosquitos a las petroleras. Yo digo, ya ni entra en mi cabeza lo que vale Apple. La última vez que he leído decía que Apple vale 3.6 trillones de dólares. ¿Cómo comenzó la empresa más grande del mundo? Que tiene millones de trabajadores en todo lado. En la China nomás tiene 1 millón de ingenieros que trabajan para esa empresa. Comenzó en el garaje de la casa del papá de Steve Jobs. O sea, no se necesita mucho dinero para comenzar una empresa. Y van a ver con los siguientes pasos por qué es importante que sea pequeño el negocio para comenzar. Bueno, el tercer paso para hacer un emprendimiento exitoso, yo lo llamo tener ganancia siempre. ¿Qué significa eso? Para tener ganancia hay que calcular bien los costos y hay que poner bien el precio. Yo he conocido muchos emprendimientos muy buenos, buenas ideas, que solo se han equivocado al calcular los costos. ¿Qué ha pasado? Han abierto su negocio, han vendido muy bien como locos, ha llegado fin de mes, han hecho cuentas y debían dinero, habían perdido. ¿Por qué? Porque han calculado mal sus costos. Y no es muy difícil calcular los costos. Para calcular el costo de una hamburguesa, cuánto cuesta un pan, cuánto cuesta la carne para una hamburguesa, cuánto de la lechuga para una hamburguesa, tomate. El costo directo facilito se calcula, hay que saber dividir nomás, ¿no ve? Hay costos que son indirectos. ¿Cuánto de los salarios por hamburguesa? ¿Cuánto de la luz, del agua, alquiler por hamburguesa? Hay que calcular bien el costo, poner el precio. Y yo recomiendo y digo, para comenzar, por lo menos un 10% del precio tiene que ser ganancia. Después podrá ser 15, 20 o más, pero para comenzar por lo menos 10%. Y si hacen bien sus cálculos de costos, ponen bien el precio, van a ganar dinero. ¿Cuál es el cuarto paso para hacer un emprendimiento exitoso? Yo lo llamo la búsqueda permanente de la excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si quieres tener éxito, hay que trabajar muy duro. No hay eso que alguien diga, no, a mí me va bien, yo trabajo 2 horitas, 3 horitas. Mentira. Especialmente en nuestro país, si alguien abre un negocio allá y le va bien, le van a copiar rapidito, ¿no ve? Allá, varios. ¿Y a quién le va a ir mejor? No al que tuvo la idea. La idea rapidito se roba. Le va a ir mejor al que trabaje más. Yo les cuento, cuando yo estaba en la fábrica de cemento, durante 20 años iba todos los fines de semana a Viacha. ¿Por qué? Porque una fábrica de cemento no puede parar. Tiene que trabajar día, noche, fin de semana, Navidad, Año Nuevo, todo el tiempo. Y en la semana, horas de trabajo, hay gerentes, hay auditores que controlan. Pero en la noche o el fin de semana, un pequeño grupo que se llama el turno, ¿no ve? Y si no hay control, ¿qué pasaría? Entonces yo aparecía el domingo, aparecía el sábado, aparecía en la noche, aparecía temprano y había control, pues. Imagínense, cuando yo he entrado, paraban 60 días al año para mantenimiento. Cuando yo he cambiado y controlado, parábamos solamente 10 días al año para mantenimiento. ¿Se imaginan cómo ha aumentado la producción de 50 más días de trabajo? Bueno, pero además de que yo trabajaba muy duro, controlaba, hemos visto en la pandemia que no solamente hay que trabajar duro, sino hay que adaptarse, ¿no ve? En la pandemia, Burger King rapidito ha empezado a trabajar con pedidos ya y no hemos perdido dinero. Pero ha habido otros que no han trabajado con pedidos y han esperado que cambien las cosas y al final se han cerrado, ¿no ve? Entonces hay que trabajar muy duro, con los ojos abiertos, con los oídos atentos, para si hay un cambio adaptarse. Bueno, les he hablado primero de encontrar una necesidad, una demanda del mercado.
Segundo, de que todos los negocios comienzan pequeños. Tercero, les he hablado de la ganancia y para eso hay que poner bien el precio, calcular los costos. Les he hablado de la búsqueda de la excelencia, que hay que trabajar duro. El último paso para hacer un emprendimiento exitoso, muy distinto a los demás, pero también muy importante, son los valores. ¿Y qué significan los valores? Primero, para ser emprendedor exitoso hay que ser humilde. Si yo me creería muy capo por lo que he hecho una empresa de 1 millón a 600 millones y ya no escuchara, ya hubiera perdido todo. Pero no, yo sigo trabajando en equipo, sigo diciendo por favor, sigo diciendo gracias, porque sé que varias cabezas piensan mejor que una, ¿no ve? Y además, lo más importante, hay que hacer las cosas correctas. Hay que pagar lo que dice la ley a los trabajadores. Hay que pagar los impuestos. Yo quiero decirles de que con el gobierno de Evo Morales no éramos amigos. Me han tratado de hacer 20 juicios. Ninguno ha prosperado. Yo me rehuía de sus juicios. Civil, penal, administrativo, de responsabilidad. Pues yo hacía bien las cosas. No me podían hacer juicio de nada. Yo tengo un amigo que me dice, si vos hubieras comprado alguna vez sin factura, ya estarías en Chonchocoro. Pero hasta cuando voy al peluquero, mi factura le pido. Fernando reniega, protesta, me cobra más, pero me da factura. Entonces, ni cuando voy al peluquero dejo de pedir factura. Y me quedo tranquilo, duermo bien y no, esos juicios se han caído toditos. Yo me he dado cuenta eso de una vez que estaba saliendo del avión y una señora me agarra de mi brazo y me dice, gracias, don Samuel. Yo le digo, sí, señora, ¿de qué? Una cruceña era. Y me dice, yo le agradezco porque usted ha venido hace unos años a la Universidad Gabriel René Moreno y nos ha hablado y nos ha recomendado de que hay que hacer bien las cosas. Y me dice, a los pocos meses que usted ha venido, hemos terminado de estudiar. Hemos abierto un negocio y dice, yo tenía 2 compañeros con los que estudiaba. Ellos también han abierto su negocio. Y se hacían la burla de mí mis compañeros. Me decían, eres una tonta. Mira, mi auto es mejor, yo viajo más que vos y no pago nada. Y yo decía, no, yo pago, hago las cosas correctas, así nos ha recomendado el licenciado Doria Medina. Me dice, ha pasado el tiempo, uno de mis compañeros está en Palmasola, en la cárcel. Y el otro compañero ha quebrado su negocio. En cambio, yo que he hecho bien las cosas, me decía esta señora, ya tengo 4 sucursales de mi negocio, porque he hecho bien. Entonces, muy importante que se hagan bien las cosas. La última recomendación que les hago, de una actitud personal que hay que tener para tener éxito. Yo me he dado cuenta de que además de hacer lo que les he dicho, es muy importante no rendirse nunca. Habrán escuchado, me ha ido bien en varios negocios, pero también he tenido problemas en la vida, como todos. Cuando ha empezado a salir que Soboce valía 100 millones, 200 millones, han venido unos terroristas del Perú, me han secuestrado, me han tenido 45 días y han cobrado más de $1 millón de rescate por mi vida. Pero aun cuando me ponían pistola en mi cabeza, no me he rendido. Yo todos los días he hecho mi plan de acción, me despertaba, rezaba, hacía mis ejercicios, evaluaba, no me he dejado vencer, no me he rendido. Y después de 45 días he salido agradeciéndole a Dios que me ha dado más vida sin broncas, sin odios. Y cuando he vuelto, con mi equipo hemos trabajado más duro y en poco más de un año hemos recuperado lo que nos han extorsionado. O también habrán escuchado que me cayó un avión, ¿no?
estábamos yendo a Sucre en un vuelo regular de Amazonas a inaugurar ese parque de dinosaurios que hemos hecho. Y de repente era un día nublado, nos hemos metido en una nube densa que llaman, y el avión estaba a 18,000 pies de altura, y con el frío que hace, dice a esa altura, y ha entrado con la nube, se ha llenado de hielo las alas. Y claro, el avión estaba lleno, estaba con gasolina para ir, para volver, más el hielo que se ha juntado en las alas, y el avión no tenía ya mucha fuerza. Y cuando el avión no va a cierta velocidad, pierde sustentación. Hemos empezado a caer, y es pues de lo más feo, es como si te pusieran en una licuadora la máxima velocidad, así se cae el avión. Claro, después nos ha contado el piloto que ha dejado caer el avión para que tome velocidad. Y antes de estrellarse ha recuperado el control, pero se ha fijado y allá había montañas, allá montañas, allá montañas, atrás montañas, no había manera de subir. Entonces el piloto ha decidido estrellarse, pero con posibilidades de sobrevivir. Y se ha estrellado a 300 kilómetros por hora sobre la llanta derecha. Con tanta fuerza ha sido ese golpe que la llanta la han encontrado 200 metros más allá después. Y en ese primer golpe, el que estaba a mi lado ha golpeado con su cabeza el vidrio del avión, que es así grueso, lo ha roto, y tenía una fractura expuesta de cráneo, se le veían sus sesos. Tan fuerte todavía ha sido el golpe que el avión ha rebotado como 70 metros. Y yo digo, Dios le ha sacado la batería, la mano de Dios, porque se ha caído la batería. Y así no se ha prendido chispa, no se ha prendido fuego. Y todavía hemos caído con tanta fuerza sobre la llanta izquierda que tiene un terrible amortiguador, ¿no ve? Hemos caído con tanta fuerza que ese amortiguador se ha entrado a la cabina y le ha agarrado su pierna otra vez al que estaba a mi lado, se la ha partido en dos. Pero bueno, ni cuando se estaba cayendo el avión me he rendido, ¿ve? Habrán escuchado que cuando se caía el avión, yo he visto la muerte cerca y ahí he dicho, carajo, no me puedo morir, ¿no ve? No me he rendido. Y ese es el mensaje que quiero dejarles, no hay que rendirse nunca en la vida. O lo mismo, hace 3 años me han hecho una revisión médica, me han encontrado algo raro, me han visto más cáncer. He tenido cáncer, me han hecho quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Como 1 año he estado mal enfermo. Pero era a tiempo, me he podido recuperar y ya son más de 2 años que estoy sano, libre del cáncer. Y no me he rendido tampoco. Y eso es fundamental, no hay que rendirse en la vida. Si ustedes tienen su proyecto bien analizado, están comenzando pequeño, han calculado bien sus costos, han puesto bien el precio, trabajan duro, hacen las cosas correctas, nadie los puede parar, nadie los puede detener. Van a encontrar piedras en el camino, pero hay que pasar esas piedras. Y estoy seguro que de aquí a unos años, muchas de ustedes van a tener éxito y seguramente les van a llamar y les van a decir, ¿por qué no vienen a contarles a los más jóvenes cómo han tenido éxito? Muchas gracias. Un fuerte aplauso.